Hoy vamos a tratar el tema del entrenamiento en el ámbito moderno y en el ámbito tradicional. Concretamente, diferenciar con claridad estos dos modelos, porque en las artes marciales chinas se han hecho muchas subdivisiones, tanto de estilos de norte, estilos de sur, estilos internos, estilos externos, estilos budistas, estilos taoístas. Es decir, no deberíamos verlos como divisiones, sino como clasificaciones que intentan enmarcar aspectos de índole cultural que nos permitan mejor organizar la información relativa a estos diferentes estilos, ¿no? La subdivisión de estilos creo que queda bien delimitada por las características que se pueden apreciar directamente en las ejecuciones de sus formas o en el planteamiento de sus estructuras combativas. Pero hay una división que sí que es necesario establecer, no solamente a nivel organizativo, sino también para comprender que estamos hablando de dos mundos completamente diferentes, que sería el mundo de la práctica de un deporte y el mundo de la práctica de un arte marcial. A veces olvidamos que arte marcial se compone de una palabra que lo define en un nivel de profundidad mucho mayor que lo que es la mera práctica deportiva. No obstante, cuando hablamos de wushu deportivo, tenemos que entender que el sustrato del que se nutre como modalidad deportiva es precisamente la práctica marcial. De hecho, sus formas son un reflejo estético del entramado técnico de algunos estilos, aglutinados en estilos de boxeo largo, estilos de sur, estilos internos, estilos externos. Es decir, ahí sí entrarían estas clasificaciones, ¿no? El por qué creo que es importante tocar este tema es básicamente porque estamos hablando, como he dicho antes, de dos mundos diferentes y por lo tanto el entrenamiento debería adaptarse a los objetivos que cada uno de estos mundos demanda en su propia funcionalidad, en su propio sentido. Una práctica marcial, ya lo hemos hablado anteriormente, tiene un objetivo hacia el combate, enfocado fundamentalmente hacia el combate, y una práctica deportiva, aunque puede ser combativa en un marco reglado, en el caso del wushu está muy estratificada tanto en los diferentes estilos como en las modalidades en las que se diferencian con claridad estas que son combativas de las que no lo son. De hecho, los grandes deportistas de los diferentes estilos de wushu deportivo están muy especializados tanto en el ámbito del taolu, que serían las formas, como en el ámbito del sanda o el chinda, sería la parte del combate. Aunque hablamos de los mismos conceptos, de forma y de combate, tenemos que diferenciar con claridad el concepto de forma en el ámbito deportivo y el concepto de forma en el ámbito tradicional. Porque los estilos tradicionales, su organización estructural en formas es relativamente reciente. Las formas nos encontramos el entramado técnico del estilo, pero también nos encontramos las transformaciones entre las técnicas y dentro de la misma técnica los componentes de entrada y salida de la acción. También nos encontramos el proceso de acondicionamiento del cuerpo, de interiorización de las dinámicas, de los patrones dinámicos que luego desembocan en determinadas acciones combativas reales. Y en el ámbito del taolu, estos aspectos de conexión directa con el combate quedan un poco al margen de los objetivos que busca el deporte, que en definitiva son, lo podemos ver de varias maneras, pero yo creo que hay dos muy concretos, que uno es una práctica deportiva para todo lo que lleva implícito cualquier deporte, relativo a la salud, al equilibrio mental, a la capacidad de concentración, es decir, una cantidad de elementos beneficiosos para el individuo que lo practica, pero que no difieren a lo mejor de esos beneficios en el ámbito de la gimnasia deportiva o en el ámbito de cualquier otra actividad que implique movilizar la energía, utilizar el cuerpo correctamente con unas exigencias funcionales y relativas a las cualidades físicas
o a las habilidades motrices propias del ser humano, ¿no? Cuando planteamos el entrenamiento, por lo tanto, no podemos excluir estas finalidades porque son las que van a determinar las características de ese entrenamiento que vamos a realizar. Sobre todo, diferenciando con claridad en ambos casos, cuando estamos buscando en el ámbito deportivo, en concreto, un modelo para la práctica personal o un modelo para la competición, y en el ámbito tradicional, cuando estamos mirando un modelo para nuestra práctica personal también o desarrollo personal, y otro para el desarrollo de una defensa personal. En el segundo caso, estos dos elementos están profundamente ligados. En el caso de lo deportivo, no. En el caso de lo deportivo podemos encontrar, como he dicho antes, grandes atletas de formas que no han hecho combate y grandes luchadores de sanda que apenas han tocado las formas, más allá de lo que serían las bases y fundamentos que se suelen enseñar en muchas escuelas o institutos chinos, ¿no? Por lo tanto, si queremos hacer un enfoque correcto del entrenamiento y de la práctica, es muy importante que definamos en cuál de estos dos mundos nos estamos moviendo. Las exigencias físicas son determinantes en el ámbito deportivo, quizá de una manera mucho más demandante de periodización, de estructuración, de definición de objetivos de progreso para alcanzar un alto rendimiento. Esa sería un poco la dirección del aspecto deportivo, en muchas formas que son muy exigentes en flexibilidad, en fuerza, en potencia, en velocidad. Es decir, el dinamismo y la estética juegan un papel fundamental en la parte deportiva cuando nos referimos a las formas. En el caso del tradicional, aunque estos componentes físicos están también, dado que el entrenamiento no se refiere a momentos concretos de una temporada deportiva o a pruebas que tienen unos elementos de evaluación externa, sino que la propia evaluación del sistema va a venir dada por su utilidad práctica y su funcionalidad y su efectividad combativa. Entonces ahí podemos ver claramente que el modelo de entrenamiento para un caso u otro tendrá que definirse en unos parámetros distintos. En el caso deportivo, tanto de las formas como del combate, la posibilidad de competición y la propia estructura de los calendarios deportivos anuales tienen un peso concreto a la hora de diseñar el programa de entrenamiento y a la hora de periodizar las diferentes etapas que debemos cubrir durante todo ese espacio de tiempo. Esa progresión se debe establecer también por etapas desde la infancia hasta la edad adulta, puesto que hay determinadas cualidades que son muy susceptibles de perfeccionamiento, de desarrollo desde etapas muy tempranas, y hay otras que no tanto. Básicamente porque en las propias etapas de desarrollo del niño, las etapas naturales, hay momentos sensibles para determinadas cosas, hay niveles de comprensión concretos en determinados momentos del crecimiento, hay un componente hormonal que tiene una influencia directa sobre no solamente el rendimiento, sino el tipo de esfuerzo que se hace durante el entrenamiento para lograr ese rendimiento. Entonces, claro, esos son factores que hay que tener en cuenta a la hora de entender el modelo o programa que debemos seguir en el ámbito del deportivo. Por eso es fundamental que existan diferentes grupos de edades y que el modelo de entrenamiento que sigamos para cada grupo de edad tenga en cuenta estas particulares capacidades de cada uno de esos segmentos, atendiendo al momento del desarrollo en el que el niño, el joven o el adulto se encuentra, ¿no? Luego la estratificación por niveles también es muy importante, puesto que hay niños con un determinado nivel, llamémosle natural, no tiene por qué serlo, pero hay niños con una serie de cualidades físicas básicas bastante más desarrolladas que otros, pues por factores genéticos, por factores del
que han tenido antes de incorporarse a la formación. Entonces eso determina pues distintos niveles de capacidad o de habilidad para afrontar los diferentes procesos de aprendizaje y de desarrollo que tiene la práctica deportiva en sí misma. Luego, en el tradicional, la progresión quizá no es tan exigente en una estratificación de este tipo, pero está claro que cada fase de edad debe de tener siempre un componente de entrenamiento específico que determine una forma distinta de abordar la práctica en un segmento de edad o en otro. Yo, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos segmentadas las edades de una manera que tienen que ver directamente con las diferentes etapas del desarrollo del niño, tanto en lo que es su capacidad de comprender lo que está haciendo, como en sus necesidades de disfrute de la práctica, como en el posible grado de frustración que podrían asumir o que les podría afectar en trabajos que no se corresponden con sus capacidades naturales en ese momento. Y todo eso pues lo que sí permite es una graduación y una modulación concreta de los ejercicios, las propuestas, el volumen de trabajo, las diferentes cargas de entrenamiento que tienen que asumir en ese marco, ¿no? Pero quizá no es tan exigente en esa estratificación como en lo que sería la parte deportiva. Sobre todo si en la parte deportiva nos estamos refiriendo al ámbito de competición. Si en la parte deportiva excluimos el ámbito de la competición, siempre tenemos que tener en cuenta que hay un componente que va a faltar en el entrenamiento, puesto que la competición en sí no deja de ser un elemento de motivación importante para determinadas edades, casi imprescindible, ¿no? Los adultos no, por supuesto, pero los rendimientos exigibles a los adultos en un ámbito competitivo siempre serán bajos, puesto que si no ha existido un desarrollo desde las primeras etapas, es muy probable que en una etapa adulta sea mucho más complejo conseguir un rango de calidad técnica o de calidad en habilidad similar al que se puede conseguir cuando el trabajo se empieza desde la base y fundamentos y desde la propia estructura infantil, ¿no? A mí, en ese sentido, me gusta mucho diferenciar ambos mundos, me gusta mucho estratificar de forma distinta cada uno de estos contextos de entrenamiento, y sí que es verdad que se puede argumentar de muchas formas una práctica que conjugue todo, que en determinadas etapas infantiles el cambio de escenario puede ser una cosa bastante estimulante y puede retroalimentar tanto una práctica a la otra como viceversa si el enfoque diferenciador se hace con claridad, para que el alumno, tanto en su etapa inicial, media o intermedia antes del avance, comprende bien qué es lo que se está haciendo, sobre todo para evitar que haya interferencias de un mundo sobre otro. En este caso sí que es probable que estas interferencias puedan producirse si no se diferencian con claridad los objetivos de cada estructura o de cada contexto de práctica, y si no se utilizan diferentes estrategias que permitan que estas posibles interferencias no se produzcan. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, el abordaje del Wushu deportivo se hace en paralelo al abordaje del Hungar Kuen, y para evitar esas posibles interferencias hemos empezado por la parte deportiva, por el Chan Chuen, el boxeo largo, con lo cual es mucho más difícil que haya interferencias cruzadas, ¿no?, entre lo que sería un estilo de sur y un Nan Chuen, que tiene muchas similitudes en muchos aspectos y que puede confundir ambos mundos, ¿no? Dado que la parte deportiva es muy exigente en matices técnicos, estéticos, que la parte tradicional puede comprometer bastante, puesto que el concepto de estética en la parte tradicional debería traducirse más en un ámbito simbólico y más representativo de un espíritu combativo, que de eso ya hablaremos más adelante
en otros programas en los que nos gustaría profundizar mucho en ese tema, puesto que es muy importante, ¿no? Lo que significa la forma y su simbología de fondo de cara al practicante y a su parte subconsciente, ¿no? Pero en este caso sí es fundamental que este factor estético no lo traslademos al mundo tradicional, puesto que esto ocurre en muchas ocasiones, sobre todo cuando existen modalidades de competición tradicionales que roban de alguna forma este concepto de la parte deportiva y lo insertan en estructuras tradicionales que tienen otros componentes y que no deben de estar nunca sometidas a este elemento estético. De esto ya hablaremos, como he dicho antes, en más profundidad en otro programa. Y mientras, pues sí es un buen punto de partida a la hora de enfocar esto, es tener en cuenta esta división antes de que podamos ver algunos detalles concretos tanto de un ámbito como del otro.